Es muy sentido y muy significativo recordar aquel tiempo cuando llegamos aquí a Ciudad Juárez, 1964, como a mediados del mes de marzo. Cuando llegué aquí, venimos yendo a la iglesia sexta, si se puede decir iglesias, porque templos formales eran nada más la Trinidad y Monte Sinaí, y los demás eran casitas acondicionadas para cultos. Así es que la situación, el panorama, en cierto sentido adolecía, si vamos a considerar que la obra del Señor en Juárez data de los 30 más o menos. Recorriendo de los 30 al 64, el avance de la obra había sido muy lento. Por eso pienso que a nuestra llegada la obra necesitaba mucho de impulso, de esfuerzo, para que creciera. Se había ido viniendo muy lento. El pastor de la primera iglesia en este tiempo era un hermano muy estimado por todos, un pionero de las Asambleas de Dios en el estado de Tamaulipas y otros estados, el hermano Andrés Sánchez. En el 1970 tuvimos la grandísima pérdida del hermano Andrés Sánchez, que nos dolió mucho. Fuimos a sepultarlo un buen grupo de ministros, pues los pocos, digamos, que había pues, en aquellos tiempos. De allá para acá nos venimos en un solo carro. Y veníamos platicando del hermano Sánchez, de su ministerio, de qué hombre tan grande, de toda su trayectoria. Y incluso de que él fue el fundador del Instituto Bíblico Madrid. Alguien de los que veníamos por ahí dijo, y no solo eso, el hermano Sánchez acaba de meter una solicitud al presbiterio para que se le conceda un instituto bíblico aquí en Ciudad Juárez. Y hicimos exclamaciones de lamento porque pues el hermano falleció y ahí quedó todo pendiente. Pero qué tremendo es pensar, como dijo un pensador, que los hombres grandes no se sepultan, se siembran, porque dejan tanto que a la postre cosecha. Ahí empezamos a comentar, pues no es posible que la solicitud del hermano se quede en el vacío y hay que hacer alguna cosa y lo habías de hacer tú, nos decíamos unos a otros. Y hazlo tú, hasta que mi esposo dijo, yo voy a hacer una carta al presbiterio, y ya mi esposo y yo hicimos esa carta en la cual sosteníamos la solicitud del hermano Sánchez, jamás solicitando ser nosotros directores ni cosa semejante, solamente manifestando la necesidad tan grande que había en Ciudad Juárez de darle un impulso a la obra y que el Instituto Bíblico sería lo ideal para ese fin. Mandamos la carta y después de algunas semanas esta carta fue firmada por 5 de los 6 pastores que había en ese tiempo. Uno de ellos se abstuvo de darnos la firma, pero nosotros firmamos y algunas de las esposas de ellos, y así fue como fueron algunas firmas. Las mandamos al presbiterio, pasado algún tiempo nos vino la respuesta. Y ya en la respuesta el presbiterio nos avisaba que el hermano Gerardo Bermúdez había sido designado para fundar esta institución que ahora es esta gloriosa escuela Antioquía. Una vez que llegó la designación de mi esposo como director del Instituto Bíblico, pues empezamos ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos? No teníamos dinero en lo absoluto, no teníamos ninguna fuente de entrada por ninguna parte. Fuimos con la viuda, la esposa del hermano Sánchez, y también con el fin de ayudarle un poquito con la renta. Le dijimos que si podíamos allí en su casa tener nuestro primer año de Instituto Bíblico, y ella de muy buena gana aceptó, y allí iniciamos. No recuerdo bien la cantidad de alumnos, pero según lo recuerdo deben de haber sido algunos 20. Gente muy sencilla, de sueldos bajos, y en ese tiempo tuvimos personas ya de 50 años, de 45, 50, 55, y uno que otro joven. Pero de veras conmovía verlos, porque era gente que iba a trabajos muy agotadores. Algunos de ellos llegaban con su lonchera donde no iban ni para su casa, y ahí de sus trabajos
ya se venían a las clases. También tengo que recordar a aquellos hermanos que nos ayudaron como maestros. En ese tiempo, en Isleta, había instituto bíblico y los maestros que enseñaban allá, al menos algunos de ellos, pasaban a ayudarnos también a nosotros, porque tampoco teníamos maestros suficientes. Pero la mayoría de los pastores que había, pues también nos ayudaron dando clases. Fue un tiempo muy maravilloso, de muchas bendiciones de Dios, de mucha provisión divina. Ahí estuvimos el primer año. Y es por otra circunstancia que mi esposo va a platicar, pues ya pensamos que había que ahorrar eso de la renta, porque ya había proyecto de construcción, de compra de lugar, de todo eso, y nos venimos al Triunfo de la Cruz, que en ese tiempo tenía unos cuantos salones, un salón que está a la línea de la calle. Allí fue en ese tiempo el Instituto Bíblico Antioquía por un año. Entre tanto, se fincaba la primera parte, primeros salones, lo elemental de los primeros salones, que eran nada más 2 los que se hicieron primero, y de allí nos venimos a seguir porque teníamos nada más primero y segundo año. Nos venimos allí ya a Antioquía. Desde el momento que llegó la designación del presbiterio, mi esposo empezó a pensar qué nombre ponerle al instituto, y luego tuvo esa idea que Antioquía, porque Antioquía fue la iglesia y centro de donde salieron los primeros misioneros a propagar el evangelio, y con ese sueño hermoso de que un día el instituto también fuera el centro de donde muchos siervos suyos fueran a proclamar el evangelio. Por eso se le puso Instituto Bíblico Antioquía. Y debo decir que aunque soñamos como los siervos de Dios, siempre que emprenden soñamos muchas cosas de Antioquía, pero la realidad nos ha superado. Hoy hay hijos de Antioquía, misioneros predicando en el extranjero, fundando obras, líderes. No, el sueño nuestro y sobre todo el plan del Señor se ha llevado a cabo maravillosamente.